Hoy nos metemos de lleno en un territorio que es, a ver, el más familiar y a la vez el más extraño de todos. El mundo de los sueños. Un sitio que visitamos cada noche, ¿sí? Pero que sigue siendo un continente lleno de misterios. Para explorarlo nos vamos a guiar por un análisis muy interesante del libro Los sueños y su interpretación psicoanalítica de José de Jesús González Núñez. ¿Un buen punto de partida? La misión de hoy es entender qué pasa de verdad en nuestra cabeza cuando apagamos la luz. Vamos a ir desde la biología pura, el cableado del cerebro, hasta el terreno, más resbaladizo del psicoanálisis. Para preguntarnos por qué soñamos lo que soñamos. Exacto. Y sobre todo, ¿qué nos dicen esos sueños sobre temas tan potentes como la muerte o incluso el perdón? Vale, empecemos a desmontar el mecanismo. Hay un dato que leí en los apuntes que me ha dejado, boquiabierto. A ver, una persona de 60 años ha pasado de media 20 años durmiendo. ¡20 años! Es un tercio de nuestra vida. Sí, es una cifra impactante. Totalmente. Y la primera idea clave que se plantea es que dormir no es para nada un simple desconectarse. En absoluto. Pensar que el cerebro se apaga es un error total. De hecho, está increíblemente activo. Pero con otras reglas, ¿no? Con otras reglas, exacto. Todo el proceso está gobernado por nuestros ritmos biológicos. El más conocido es el ritmo circadiano. Me suena, sí. Viene del latín circa, que es alrededor de, y dies, día. Es nuestro reloj interno de 24 horas, el que le dice al cuerpo cuándo toca estar activo y cuándo toca descansar. Y el sueño sería como la hora punta de ese reloj. La hora estelar, diría yo. Un reloj que, por cierto, volvemos loco con los móviles y las pantallas. Pero bueno, esa es otra historia. Desde luego. Ahora, llévame al momento justo en que cerramos los ojos. ¿Qué pasa ahí dentro? Porque a veces tienes esa sensación, ese tirón muscular como si te caeras. Ah, sí. El espasmo mioclónico. ¿Eso qué es? ¿El cerebro comprobando si seguimos vivos o algo así? Es una buena forma de verlo. Ese tirón suele ocurrir en la primera fase del sueño. Es una etapa de transición, muy ligera. La puerta de entrada. Eso es, el corazón empieza a bajar de revoluciones, los músculos se relajan, pero la mente está todavía a medio camino. Si te despiertan justo ahí, probablemente dirías, no, si no estaba dormido. El clásico, solo descansaba los ojos. El mismo. Vale. ¿Y después de esa puerta? Después entramos en un ciclo que se va a repetir varias veces. Imagina el cerebro como una orquesta. La fase 1 es cuando los músicos van dejando de tocar. Se hace el silencio. Luego, en la fase 2 aparecen los usos de sueño. Serían como breves y rápidos solos de violín, ráfagas de actividad eléctrica. ¿Y para qué sirven? Se cree que ayudan a consolidar recuerdos. Es como si el cerebro estuviera archivando los papeles importantes del día. O sea, el momento en que decide qué se queda y qué va a la papelera de reciclaje. Justo. Es una fase de organización. Después, la orquesta entra en las fases 3 y 4. Aquí ya es más profundo. Mucho más. Aquí los contrabajos toman el control con ondas lentas, profundas, sincronizadas. Este es el sueño reparador a nivel físico. Aquí estás completamente cao. Si te despiertan no sabes ni dónde estás. Ni cómo te llamas, durante unos segundos. Es el modo reparación de taller del cuerpo. Entendido. Pero falta la parte más loca, ¿no? Las películas mentales. ¿Dónde entra la fase MOR? Ah, el sueño MOR. Movimientos oculares rápidos. Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Y hasta contradictoria. ¿Por qué? Por eso también se le llama sueño paradójico. De repente, la orquesta cerebral se pone a tocar una sinfonía frenética, casi como si estuvieras despierto. Tu pulso se acelera, la respiración es irregular. Pero estás dormido. Profundamente. Y aquí viene la paradoja. Tu cuerpo está completamente paralizado. Espera, eso es a la vez increíble y un poco aterrador. ¿A que sí? El cerebro nos ata a la cama para que no salgamos corriendo si soñamos que nos persigue un león o algo así. Precisamente. Es un mecanismo de seguridad brillante. El cerebro desconecta los músculos para protegerte de ti misma, para que no actúes físicamente lo que sueñas. Y es en ese escenario, cuerpo inmóvil y mente a toda máquina, donde se proyectan las historias. Las más vívidas, las más extrañas, las más memorables. Este ciclo completo, desde la fase ligera hasta el MOR, dura unos 90 minutos. Y se repite. Unas 4 o 5 veces por noche. No es un apagón, es un ballet neurológico.
Vale, este ballet neurológico que describes es alucinante, pero es un poco como mirar los engranajes de un reloj sin saber para qué da la hora. Buena analogía. Si el cerebro se toma tantas molestias, si monta toda esta producción cada noche, tiene que haber un propósito más allá del descanso físico, ¿no? Totalmente. Y aquí es donde la biología le pasa el testigo a la psicología. A la gran pregunta del significado. Exacto. Y para eso, el análisis se apoya en la perspectiva psicoanalítica, que parte de una idea rompedora: el determinismo psíquico. Determinismo psíquico. Suena importante. Lo es, dicho en plata. Nada en la mente ocurre por casualidad. Cada pensamiento, cada lapsus y, por supuesto, cada sueño tiene una causa y un sentido. Un momento. ¿Me estás diciendo que no existen los sueños basura? ¿Que hasta soñar que se me caen los dientes mientras vuelo en una tostadora gigante significa algo? Desde esta perspectiva, sí. Puede que el significado esté muy disfrazado, muy simbólico, pero no es aleatorio. Vale. Y eso conecta con el segundo principio clave: la existencia de procesos mentales inconscientes. El famoso inconsciente. El famoso inconsciente. La idea de que la mayor parte de nuestra vida mental ocurre por debajo de la superficie, en una zona a la que no podemos mirar directamente. Y los sueños serían una de las pocas ventanas. Una ventana un poco empañada, por lo que veo. Un poco empañada, sí. Necesito un mapa para esto. Si la mente fuera un ordenador, ¿cómo sería? La propuesta clásica de Freud, la hipótesis topográfica, funciona bien. El consciente sería la pantalla, lo que estás viendo y pensando ahora mismo. Lo inmediato. El preconsciente sería como la memoria RAM o la carpeta de archivos recientes. Cosas que no están en pantalla, pero que puedes traer con un clic, como ¿qué cenaste anoche? Vale. Y el inconsciente sería el disco duro entero, con sus millones de archivos, carpetas ocultas, fragmentos de código de programas que ya ni sabes que tienes, inmenso, desordenado y al que no accedes directamente. Y los sueños serían mensajes que burbujean desde ese disco duro. Exacto. La explicación es que por la noche la energía mental, técnicamente catexis, se retira del sistema consciente, de la pantalla. Se apaga la pantalla, pero no el ordenador. Justo. El disco duro sigue encendido. Y ahí se mueven dos cosas: los impulsos y deseos del inconsciente y los restos diurnos. Los restos diurnos, las preocupaciones, las conversaciones a medias. Las ideas que te rondaron la cabeza durante el día y se quedaron en el preconsciente, en la RAM. Ah, por eso un día estresante suele traer una noche de sueños moviditos. Es una analogía perfecta. Esos restos y los impulsos del inconsciente generan una presión, una tensión que amenaza con despertarnos. Y el sueño interviene. El sueño, según esta visión, es un mecanismo genial que agarra todo ese material caótico, lo disfraza con una narrativa simbólica, la tostadora gigante, por ejemplo, y te lo presenta. Y así libera la presión. Libera la presión y te permite seguir durmiendo. Por eso se dice que el sueño es el guardián del reposo. Si el sueño es ese guardián que procesa nuestro caos, entonces es lógico que sus historias se nutran de nuestras vivencias más potentes. ¿Qué pasa cuando hemos vivido algo traumático? Este es un punto central, sí. Explica que muchos sueños, sobre todo los recurrentes, nacen de situaciones conflictivas que no hemos podido digerir bien en la vida consciente. Que se han quedado ahí, atascadas. Exacto. Y el sueño se convierte en un intento a veces desesperado del inconsciente por encontrar una solución, por corregir la historia, por estabilizar la psique después del golpe. Como si la mente usara un simulador nocturno para ensayar otros finales. Es una imagen muy buena. Eso me lleva al sueño que más angustia genera. Soñar con la muerte. La propia o la de un ser querido. Sí, ese es el gran tema. Es el que hace que la gente se despierte no el corazón a 1000 y busque en Google. Es una premonición. El análisis es tajante en esto. En absoluto, no es una premonición. Soñar con la muerte es pura y profundamente simbólico. No es literal. ¿Representa un cambio radical, la ruptura con un esquema mental antiguo? Una transformación. Una transformación total en la manera de ver el mundo. O sea que si sueño que muero, ¿no tengo que llamar al notario? No, para nada. Llama más bien a un terapeuta. Tu mente te está gritando que es hora de cerrar un capítulo. Es un game over. Para empezar una partida nueva. Exacto. Simboliza la renovación, el desapego, el cortar el cordón umbilical con un pasado que ya no te sirve. A veces también puede ser la muerte de una parte de ti, el fin de una esperanza o una ilusión, un rasgo de tu personalidad.
Y esto no es un invento moderno, se conecta con la mitología. Para nada. El texto recuerda que en muchísimas culturas antiguas, celta, romana, griega, egipcia, los dioses de la muerte estaban ligados a la agricultura, a las semillas, A la vida. al ciclo de la vida. El dios egipcio Osiris, por ejemplo, es el que muere, es desmembrado y resucita para traer la fertilidad. O sea, la idea de que algo tiene que morir para que algo nuevo nazca. Esa es la idea arquetípica. La muerte, en los sueños, es la semilla de la transformación. Vale, hemos hablado del trauma y de la muerte, dos pesos pesados, pero en el material se explora otro tema emocionalmente complejo, el perdón. ¿Pueden los sueños ayudarnos a perdonar? Sí, y el enfoque es muy revelador. Primero, se define el perdón no como olvidar, que a veces es imposible, sino como una transformación motivacional. ¿Una qué? Una transformación motivacional, es decir, la decisión consciente de inhibir tus respuestas destructivas, la rabia, la venganza. Y cambiarlas por otras constructivas. Exacto. Aunque no impliquen necesariamente una reconciliación, se describe como un acto de gran madurez emocional. Y ese proceso, que en la vida real es durísimo, ¿cómo se ve en los sueños? El sueño es un espacio seguro, una especie de laboratorio emocional. Un campo de pruebas. Justo, como modifica la realidad a su antojo, basándose en nuestros deseos y miedos, puede convertirse en un escenario virtual. Ahí podemos expresar sin filtros el resentimiento, pero también podemos ensañar el perdón. Dar pasos que en la vida consciente no nos atrevemos a dar. A veces sí, pasos hacia la resolución de un conflicto interno que, con nuestras defensas y nuestro orgullo en alerta máxima, nos resultan imposibles. Bien, haciendo un balance de todo lo que hemos visto, me quedo con varias ideas muy potentes. La primera, que nuestro cerebro de noche no descansa. Para nada, es una factoría a pleno rendimiento. Una factoría increíblemente organizada por fases, con ese momento estelar del sueño MOR donde se proyectan nuestras películas internas. Y la segunda, desde la visión psicoanalítica, es que esas películas no son un sinsentido, son el trabajo nocturno de la mente para procesar traumas, cumplir deseos y mantener nuestro equilibrio. No son ruido, son señales. Eso es. Exacto. Y un mensaje clave. Los sueños con alto contenido simbólico, como los de la muerte, no hay que tomarlos de forma literal. No son oráculos, son metáforas. Metáforas de nuestros propios procesos de cambio y de transformación personal. Y por último, esa idea del sueño como un espacio seguro, un simulador donde podemos enfrentarnos a emociones complejas como el rencor y ensayar el difícil camino hacia el perdón. Un entrenamiento nocturno para el alma. Me gusta esa definición. Es una visión que, desde luego, hace mirar la almohada con otros ojos. Ya no es solo un lugar de descanso. Es un taller, un cine y un consultorio. Todo en uno. Para cerrar, me gustaría lanzarte una última idea que se menciona en el material y que me parece, una vuelta de tuerca preciosa. Dime. Se habla de la regresión en los sueños. En la vida normal, la energía psíquica fluye hacia adelante, percibes algo, piensas y actúas. Lógico. En el sueño, el flujo se invierte. Va del pensamiento abstracto de vuelta a la imagen, a la percepción casi alucinatoria. Es como si el cerebro funcionara al revés. Justo. Y teniendo eso en cuenta, se plantea una pregunta que me fascina. ¿Y si la naturaleza aparentemente ilógica y visual de nuestros sueños no fuera un fallo, sino su mayor virtud? A ver. ¿Y si fuera una herramienta increíblemente sofisticada, un espacio de ensayo donde la mente se libera de la tiranía de la lógica para experimentar con soluciones creativas a viejos problemas, utilizando un lenguaje de imágenes que es mucho más antiguo y poderoso que nuestro pensamiento verbal consciente? Hoy nos metemos de lleno en un territorio que es, el más familiar y a la vez el más extraño de todos. El mundo de los sueños. Un sitio que visitamos cada noche, ¿sí? Pero que sigue siendo un continente lleno de misterios. Para explorarlo nos vamos a guiar por un análisis muy interesante del libro Los sueños y su interpretación psicoanalítica de José de Jesús González Núñez. ¿Un buen punto de partida? La misión de hoy es entender qué pasa de verdad en nuestra cabeza cuando apagamos la luz. Vamos a ir desde la biología pura, el cableado del cerebro, hasta el terreno, más resbaladizo del psicoanálisis. Para preguntarnos por qué soñamos lo que soñamos. Exacto. Y sobre todo, ¿qué nos dicen esos sueños sobre temas tan potentes como la muerte o incluso el perdón? Vale.
Empecemos a desmontar el mecanismo. Hay un dato que leí en los apuntes que me ha dejado, vamos, boquiabierto. A ver, una persona de 60 años ha pasado de media 20 años durmiendo. ¡20 años! Es un tercio de nuestra vida. Sí, es una cifra impactante. Totalmente. Y la primera idea clave que se plantea es que dormir no es para nada un simple desconectarse. En absoluto. Pensar que el cerebro se apaga es un error total. De hecho, está increíblemente activo. Pero con otras reglas, ¿no? Con El otras reglas. espejo de los Exacto. arcanos. Todo el